tardes, sean todos y todas bienvenidos a este espacio televisivo que se transmite por GDM Estudio TV Canal 74, su programa Otro Paso de Fe. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en este momento, en este espacio, para darle lo que es las buenas nuevas del año agradable de nuestro Señor Jesucristo, y para darle lo que es una palabra de exhortación, consolación, a través de su Santo Espíritu. Amados, damos gracias a Dios por este inicio de año que ha entrado bajo la bendición, bajo la cobertura del Dios Todopoderoso, donde las bendiciones del Señor en este año van a fluir de forma especial para todo aquel que le es fiel. Si tú le eres fiel, Dios te va a ser fiel. Hónrale para que Dios te honre. Dios honra a los que le honran. Y sobre todo, atesorad la palabra, guardarla como un tesoro en nuestro corazón. Tallen la palabra del Altísimo en sus corazones. Amados, hoy quiero darle una introducción a un tema muy bonito de parte de Dios, y tiene que ver con relación al llamado. ¿Por qué a un llamado? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿en qué renglón está usted de estos dos? ¿Usted es llamado o escogido? ¿O vendría siendo usted una tipología de Cristo? Su característica lo van a identificar a usted con alguien. Según el libro que usted lea, lo va a identificar con dicho autor también. Entonces, ¿con quién usted se identifica? El apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí, por cuanto yo lo soy de Cristo. Pablo se desprendió de todo lo que él tenía, y entonces empieza a predicar un evangelio radical, cortante, tajante a lo que era la ley. Pablo lo que predicaba y hacía cumplir era la ley. Pablo ahora obvia lo que es la ley, y ahora lo que está predicando es lo que es la gracia. Pablo lo que está predicando es el evangelio de Cristo, porque a esto fue llamado. Entonces, ¿en qué renglón tú te encuentras? Si damos inicio a lo que es Noé, se ha caracterizado que Noé es una tipología de Cristo, porque Noé fue también un predicador, fue una persona que guió también. Noé fue un guía, pero también Moisés fue otro. Moisés fue un libertador para el pueblo de Egipto, pero también fue el guía de ese pueblo, lo cual quien culminó con esa trayectoria fue Josué, que pudo entrar a lo que es ya la tierra prometida, a la tierra que Dios le tenía predestinado a sus hijos, la tierra que Dios le tenía, donde fluye leche y miel. Amados, pocos son los llamados, pocos son los escogidos y muchos son los llamados. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero ¿en qué renglón usted se encuentra? Bien, hay un profeta llamado Jonás, que Dios lo llama y le da una encomienda que vaya a predicar a Nínive. Y Jonás no hizo conforme al llamado que Dios le hizo. Mire cómo va la cosa. Dios lo llama para que él vaya a una ciudad a pregonar el evangelio, a pregonar su palabra. Y Jonás no obedece a Dios. Jonás sale a otra tierra. Jonás paga su pasaje en la nave que él iba, o sea, en la gran barca que él iba, hacia otra tierra llamada Tarsi, lejos de la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios no está en un lugar, está en el mundo entero. Todo lo que subsiste en esta tierra está en la presencia de Dios. Dios es omnipotente. Está en todos los lugares. No hay un lugar en la tierra donde Dios no esté. Porque la tierra, dice la Biblia, que es el estrado de sus pies.
Y para el creyente no hay un lugar más alto que estar en los pies del Maestro. No en las alturas, en los hombros, en los pies del Maestro, porque ahí es que usted es donde cae rendido. Pero el meollo es que Jonás no hizo conforme a la voluntad de Dios. Jonás huyó de la presencia y también huyó al llamado que Dios le estaba haciendo. Porque se dice de algo sobre Jonás y sobre los habitantes de Nínive. Hay una teoría que dice que los habitantes de Nínive fueron los causantes de la muerte de los padres de Jonás. Que se presume que en ese tiempo donde se cometió ese acto, a las mujeres que estaban embarazadas, la abrían, le sacaban el niño y según dicen, le entraban un gato vivo y la cocían de nuevo. Oigan qué tortura más grande podría ser esta. Entonces Jonás tenía como esa rencilla, como ese rencor. Pero lo que Dios quería era hacer dos al mismo tiempo. Una, salvar a Nínive a través de la palabra y salvar a Jonás de su corazón. Porque al parecer el corazón de Jonás estaba lleno de rencor. Y Dios quería sanar a Jonás, pero también quería salvar a Nínive. Porque el plan de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento, que todos lleguemos ante su presencia y que estemos limpios y aptos para recibir lo que es el don del Espíritu Santo y la salvación eterna. Entonces Jonás al parecer no estaba en óptimas condiciones en su corazón, pero tampoco estaba presto a ese llamado. Entonces, ¿qué le quiero decir, hermano? Cuando Dios te manda a un lugar, Dios te va a respaldar. A donde quiera que Dios te envíe, Dios te va a respaldar. Si Dios te envía a un hospital, te va a respaldar. Si te envía a la cárcel, te va a respaldar. Te aseguro que tú vas a ver la misma gloria de Dios. Si te envía a una iglesia o a un parque, a cualquier nación a predicar, tenlo por seguro que Dios te va a bendecir y se va a hacer de manifiesto que verdaderamente Dios está contigo. Que Dios te envió fue para que en ese lugar creyeran y se afirmaran más de la fe. Amado, Dios, cuando las cosas de Dios son a veces contradictorias a nosotros, pero nosotros no nos regimos por nosotros mismos, sino por lo que Dios disponga, que es lo que nosotros vamos a hacer en ese momento. Ejemplo, hay personas que yo la he escuchado que dicen, porque yo le pedí una esposa al Señor, alta, rubia y bonita. Y normalmente he escuchado todo lo contrario. Dios le ha dado una bajita, una morenita y feíta. Pero esa que Dios le ha dado es la que le ha bendecido. Es la que ha firmado ese matrimonio. Porque esto no se trata de que tú seas bonita y de que tú seas fea. Esto se trata de cómo tu corazón esté rendido delante de Dios. Recuerden que dice la palabra en Proverbios acerca de la hermosura y acerca también de lo que es el corazón, que más engañoso es el corazón que todas las cosas. Entonces, no es lo que nosotros queramos pedir, que a veces creemos que es de corazón, pero es de un gusto. Y Dios no nos va a dar a nosotros algo conforme al gusto que nosotros tengamos, sino conforme a la voluntad de Dios es que Dios nos da a nosotros. Porque ¿de qué nos vale a nosotros pedirle a Dios, insistir ante Dios por una mujer hermosa, bien agradable, y que esa mujer no esté grata ni apta para Dios, pero sí esté apta para mi concupiscencia? Pero no va a ser la que va a satisfacer
el ministerio ante Dios. Entonces, Dios lo que hace es que complementa el ministerio. No me he salido del tema de Jonás. Es para que entiendas lo que es cuando Dios te llama a algo y cuando tú le pides a Dios algo. Cuando tú le pides a Dios, Dios lo que hace es que te da conforme a su voluntad. O sea, mi voluntad es, mi hijo, prosperarte, bendecirte y fortalecer tu ministerio. Pero no es con aquella, es con esta. Por ejemplo, no es con Raquel que yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir con Lea. Aunque tú hayas elegido a Raquel desde el principio, pero con quien yo te voy a bendecir es con Lea. Con la más desechada, con la más despreciada. Entonces ahí es que tú te vas a dar cuenta la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Al igual que el que añade sabiduría, añade tristeza, añade dolor. Porque a medida de que tú vas aprendiendo más, entonces se te van abriendo más los ojos y te das cuenta de la realidad, que no es como tú lo has estado viendo, es como Dios te pone a verlo. Entonces Jonás parte en una nave para Tarsis, lejos de la presencia de Dios, y en ese acontecimiento de la nave, diría yo que ocurre una tipología de Cristo. Me voy a dar a entender. Jonás baja a lo profundo de la nave y se echa a dormir, pero vino una tempestad bastante grande que ya los marineros que estaban en la barca y el capitán estaban asustados porque no hubiesen visto el mar embravecido de esta forma. Entonces comenzaron a clamar cada uno a su Dios. Pero ¿qué acontece? Que el capitán de la barca baja y ve a Jonás durmiendo y le dice: levántate tú, dormilón, que duerme, y clama a tu Dios. Jonás se para. Y cuando ya están todos reunidos, entonces echan suerte. Y precisamente la suerte cayó sobre Jonás. Entonces, ¿qué le quiero decir, amado? Cuando Dios te manda a un lugar, Dios prepara un escenario. Y si tú te vas para un escenario diferente, entonces Dios tiene que moverse de una forma que los demás tienen que decir: pero por este fue que vino este asunto. Entonces, ¿qué acontece? Que cuando los marineros que estaban ahí se dieron cuenta que todo provenía como por Jonás, le dijeron: ¿a qué te ha enviado tu Dios que no ha venido este mal sobre nosotros? Y él le dijo de dónde era y que él andaba huyendo de la presencia de Dios. Entonces dijo: arrójenme al mar. Y dice el capítulo 2 de Jonás que cuando echaron a Jonás al mar, vino un gran pez que Dios había preparado y se tragó a Jonás. Y así como lo registra Cristo, que así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estaría él en lo profundo de la tierra, en el corazón de la tierra. Pero en esos 3 días que Jonás estuvo ahí, Jonás pasó una situación totalmente difícil, una situación totalmente incómoda, y al mismo tiempo ha traído muchas contradicciones, porque muchos dicen que Jonás estaba muerto dentro del pez. Yo no puedo decir que estaba muerto ni que estaba vivo. Ahora, lo que yo sí le voy a decir es que Jonás dentro del pez registra la palabra que Jonás estaba agonizando, y una persona que está agonizando es una persona que está atravesando entre la vida y la muerte. Según como dice la ciencia y la medicina, esta persona está entre la vida y la muerte. O sea, no está muerta. Es una persona que va a morir. Pero como esta persona tiene una encomienda de parte de Dios, tiene una misión con Dios, y Dios es el único que quita y pone. Entonces Dios es el único que decide si Jonás va a morir o no. Todo está en la mano de Dios. Nada
acontece sin que sea Dios quien lo permita. Todo lo que a mí me acontezca en mi vida, tanto espiritual como personal, es porque Dios lo ha permitido. También como permitió que Satanás zarandease a Job. Dios fue que lo permitió. Y Dios fue quien honró y bendijo a Job de todo este acontecimiento bíblico e histórico que estaba sucediendo en este espacio. Amado, vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con más de su programa Otro Paso de Fe. Lo dejamos con una adoración. Yo pensé Yo no sé por el momento que te estás pasando, pero vengo a decirte que Dios tiene un milagro para ti. En tu momento de tormenta, en tu momento de dificultad, puedes decir: guárdame en tus preciosas alas, cúbreme en tus divinos brazos. Cuando se levante el mar y los vientos soplen, me cobijaré contigo por encima de la tormenta. Padre, tú eres rey, tú permaneces en el diluvio y estaré quieto y sabré que tú eres Dios. Descansa mi alma en Cristo solamente, conoceré su poder en quietud y confianza. Y cuando se levante el mar y los vientos soplen, me cobijaré contigo por encima de la tormenta. Mi Padre, tú eres rey, tú permaneces en el diluvio y estaré quieto y sabré que tú eres Dios. Y aunque se levante el mar y los vientos soplen, yo me cobijaré contigo por encima de la tormenta. Padre, tú eres rey, tú permaneces en el diluvio y estaré quieto y sabré que tú eres Dios. Yo quiero que tú levantes tus manos conmigo. Aunque se levante el mar y los vientos soplen, yo me cobijaré contigo por encima de la tormenta. Padre, tú eres rey, tú permaneces en el diluvio. Yo estaré quieto y sabré que tú eres Dios. Yo quiero que tú lo digas más fuerte conmigo. Aleluya. Buenas, ya estamos de regreso en su programa Otro Paso de Fe. Le dejé con una adoración bastante preciosa para que a través de ella podríamos meditar lo que es la situación que nosotros a veces atravesamos, la situación que a veces nosotros vivimos, en las angustias que nosotros a veces estamos atravesando.
Pero déjame decirte que Dios siempre, siempre tiene un milagro para ti. No importa en el momento de desesperación, por la circunstancia que sea. Tan solo cree en Dios. Ten fe en Dios. Amados, así como estuvimos leyendo ya sobre lo que es Jonás cuando estaba acá en la barca, le voy a leer algo bastante bonito, una historia que muchos se saben, pero vamos a hacerle un poco de mención. Y esta la estoy buscando, en Mateo, vayan buscándola juntamente conmigo, porque eso fue lo que le dije ayer, que hoy íbamos a tener un contenido y que cada quien tuviese su Biblia para que nosotros debatamos lo que es la palabra, para que así al compás de que yo vaya, ustedes vayan también escudriñando. Dice la Biblia en Mateo 8:24. Sé que muchos han escuchado este tipo de prédica, pero quiero que ustedes se vayan conmigo también a la Biblia. En Mateo 8:24. Y damos inicio en la misma. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Se acuerdan en el capítulo que le estaba comentando de Jonás? Cuando Jonás bajó a lo profundo de la barca y estaba dormido, cuando el capitán fue y le despertó, para que Jonás también clamara a su Dios. Pero mire lo que vamos a leer ahora y presten atención. Pero él dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús estaba dormido en la barca, y sus discípulos fueron a despertarle, porque estaban asustados, porque había una tempestad tan grande que ya las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Pero cuando se dice él, se está refiriendo al Cristo, a Jesús, que estaba en la barca. Pero si seguimos leyendo, dice: y les dijo Jesús a ellos: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mire qué satisfacción tan grande pudieron haber tenido los discípulos en ese momento, de que hasta iban atravesando esta dificultad de ver el mar embravecido de esta forma tan impetuosa, que cuando despertaron al maestro, el maestro lo que hace es que les reprocha: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Es decir, no tuvieron fe en el momento que ellos fueron a despertar a Jesús. Y Jesús se para y se hace grande bonanza con él solamente hablarle al viento y al mar. Calla y enmudece. Amado, miren lo que es el poder tan grande del Hijo de Dios, que le habla al viento y al mar y le obedecen. Y esto fue tan notorio que sus discípulos se maravillaron. Se maravillaron tan grande porque ya se sienten seguros a los pies del maestro, porque clamaron a quien tenían que clamar, acudieron a quien tenían ellos que acudir. ¿A quién? Al Dios Todopoderoso, a su Salvador. Me imagino yo al viento con ese ímpetu tan grande, y cuando escuchó esa voz, creo que frenó con más rapidez que haber tenido freno de disco. Escuchar la voz de su creador, el que lo creó en el principio, al igual que el mar. Escuchar esta voz, el mar de seguro se cristalizó, porque se hizo grandes bonanza. Al igual o similar que en el capítulo 1 de Jonás, que cuando echaron a Jonás
al agua, o sea, al mar, el mar se aquietó. ¿Pero por qué se aquietó? Porque ya ahora Jonás iba a tener que asumir el compromiso a lo cual Dios le había enviado. Jonás clama desde el vientre del pez y dice: en mi angustia clamé. Vamos a buscarlo, el capítulo 2 de Jonás. Por favor, yo espero que hayan tenido su Biblia, porque es un tema que está bastante bueno, que si ustedes tienen su Biblia a mano, pues entonces se van a nutrir mucho más de este conocimiento, de esta charla. Vamos a leer el capítulo 2 de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó las corrientes. Tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeándome el abismo. El alga se enredó sobre mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Pero en la tierra que Jehová Dios hizo que el pez vomitara a Jonás fue en Nínive, para que Jonás pudiese predicar y pregonar el evangelio de Jesucristo, lo cual era lo que Dios quería desde el principio, cuando llamó a Jonás para que se fuera para Nínive. Y Jonás, en vez de irse para Nínive, lo que paga su pasaje en una nave y se va hacia Tarsis, lo cual tampoco llegó a Tarsis, porque pasaron por una tempestad, por una ola, por unos vientos tan fuertes que el mismo Dios tuvo que preparar ese escenario para que Jonás entendiera, y los que estaban en la barca también, que ahí estaba pasando algo sobrenatural, porque no era tan corriente, aunque sí, cuando una barca está en el medio del mar, lógico es que siempre hay diversas tempestades, pero esta era tan grande que ya los vientos iban con un ímpetu tan grande que ya ellos estaban asustados. Entonces ahí entendieron que por vía de alguien que estaba en la nave era que este mal había venido sobre ellos. Y cuando echaron suerte, que la suerte cayó sobre Jonás, ahí es que le preguntan: ¿de dónde tú vienes y quién es tu Dios? ¿A qué Dios te ha enviado que tú no has querido ir? Entonces ahí es que él le dice de dónde viene y a qué Dios lo envió, y que él estaba huyendo de la presencia de Dios. Entonces, por más que ellos intentaron echar sus enseres al mar para que la carga vaya más liviana y que no se pudiesen hundir, entonces lo que hacen es que le hacen caso a Jonás cuando Jonás le dice: échenme al mar. Y cuando lo echaron, ahí es que viene entonces el gran pez que Dios había preparado, y entonces ahí es que él dura 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y cuando ya él reconoce y le dice al Señor que él pagará lo que prometió, entonces ahí viene el pez y vomita a Jonás en Nínive.
Amado, ¿a dónde que te quiero llevar con este tema? Es que tú no tienes que esperar una situación difícil en tu vida para tú hacer lo contrario a lo que Dios te haya mandado. Al contrario, cuando Dios te manda a un lugar, no le ponga traba, no le ponga ni siquiera señal. No te haga renuente. No hay fuerza humana que puede combatir contra Dios, contra el Creador. No, si tan solo Dios miró el monte Sinaí y estaba echando humo, el temblor a causa de la mirada que Dios le había echado. Ahora imagínate tú que Dios se la coja contigo, con que tú vayas a un lugar, con que tú estés en un lugar, es porque Él te va a respaldar. Si hoy en día yo estoy aquí dándole esta palabra a ustedes, es porque Dios lo ha predestinado así, que en esta hora, en este momento, yo iba a estar en GDM Estudio TV, Canal 74, dándole un mensaje de exhortación, consolación de parte de Dios a través de este servicio. Amado, no nos hagamos el de la vista gorda, no nos hagamos los renuentes delante de Dios. A quien Dios llama, Dios respalda y declara en tu vida que tú eres un José, que José no sabía por qué estaba atravesando por estas diversas situaciones, y Dios lo que quería era llevarlo al palacio, llevarlo a ser, como quien dice, el primero. Y así fue que José llegó al palacio. Donde José estaba, José era próspero. Todo lo que José tocaba prosperaba, era bendecido. Amados, cuando un creyente llega a un lugar, ese lugar es totalmente bendecido. José fue llevado como preso a la cárcel, y en la cárcel lo hicieron como que el encargado, pero ahí todo fue incrementado, todo fue de bendición. Lo llevaron a otro lugar y también fue bendecido. Entonces, Dios proveyó que dos personas cerca de Faraón atravesasen una situación que tuviesen que caer en la cárcel. Y ahí está el copero y el panadero. Ambos tienen un sueño. Y como ya José venía contando una diversidad de sueños, entonces esto llegó a sus oídos y lo hicieron llamar. Cuando José le dice el sueño al copero, que él iba a volver a servirle la copa al rey, al faraón. También el panadero le pregunta y le dice, mi sueño fue el siguiente. Y cuando José le da la interpretación de su sueño, lo que recibió fue maltrato, lo que recibió fue golpes. Él no creyó como creyó el copero. Pero a la medida de que José le declaraba el sueño, así se hizo de manifiesto. El copero volvió a servir la copa del faraón, lo cual José ya le hubiese dicho que se acordara de él. Pero el panadero recibió tal y como José se lo hubiese dicho, sobre los cuervos y sobre la canasta. Aconteció así mismo. ¿Qué te quiero decir? Tú que andas soñando los sueños, hay sueños que son de parte de Dios y hay sueños que son producidos por el estadía que tú lleves, por el diario vivir, que tú lo conlleva a un sueño. Tú te sueñas con eso, pero hay sueños que son de parte de Dios, y hay personas que Dios le ha mostrado en sueño una diversidad de situaciones que Dios la va a llevar a cabalidad conforme al tiempo que Dios haya determinado para que esa profecía o esa palabra se haga de manifiesto delante de tus ojos. Porque lo que Dios te haya prometido, así Dios lo va a cumplir. Llueva, truene o vente, va a acontecer, porque la palabra de Dios es sí y amén. Cuando Dios dice algo, lo cumple. Y vuelvo y te digo, en Dios es sí y amén. En Dios no hay equívoco. Si Dios dijo que te va a bendecir, espera la bendición de Dios. Amado, vamos a nuestra siguiente pausa comercial y en breve retornamos con más de este espacio que se transmite por GDM Estudio TV, Canal 74. Otro paso de fe.
Esa manera de decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Oh, oh. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Hace muchísimos años alguien llamó a la puerta de nuestra casa. Era un muchacho de unos 27, 28 años, pastor, que vino a llamar a nuestra casa y mi mamá abrió la puerta. Y este muchacho vino a invitarnos a la iglesia que él pastoreaba. Invitó a mi mamá a esa reunión y mi mamá fue por primera ocasión. En ese tiempo ella estaba enferma de cáncer. Nosotros, sus hijos. Bien, amados, ya estamos de regreso en su programa Otro Paso de Fe, que se transmite por GDM Estudio TV Canal 74. Así como les dejé con esta adoración de Jesús Adrián Romero, nosotros tenemos que hacer conforme a la voluntad de Dios. Si Dios te envía a un lugar, Dios te va a respaldar. Vuelvo y te digo, en los caminos del Señor, su palabra es sí y amén. Si Dios te dijo que te iba a bendecir, llueve, truene o vente, asegúralo y afírmalo. Talla esa palabra en tu corazón, porque se va a cumplir. Toda la profecía que Dios te dé a ti, te lo aseguro que Dios te va a bendecir. Solamente tiene que serle fiel, solamente tiene que esperar en Dios y sus promesas van a ser cumplidas al tiempo de Él, no al tiempo tuyo. Todo en estos caminos a veces suelen ser un poco contradictorios
Porque cuando Dios nos dice una palabra, ya nosotros creemos que en ese momento es que la vamos a recibir, que ya la estamos esperando. Sí, la estamos esperando, como también estamos esperando su venida, pero no es en el momento que nosotros queramos. Es cuando Dios habilite el espacio y cuando ya nosotros estemos preparados para tener esa rica y abundante bendición. Porque dice la palabra que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero hay bendiciones que la elegimos nosotros, que a veces no es de parte de Dios. O mejor dicho, le voy a decir este tipo de bendición porque es algo crucial, algo que todos, como quien dice, esperamos. Si usted está en búsqueda, vamos a decir, de un vehículo, y Dios dijo que te va a bendecir con un vehículo, ¿tú sabes lo que tú haces? Tú empiezas a buscar un vehículo. Y el vehículo que tú encuentres, que a ti es que te haya gustado, tú te metes, pero Dios no te dijo que saliera, ni que tampoco que lo comprara, ni que era ese. Entonces, cuando ya tú tienes ese vehículo, tú tienes que enfrentar las consecuencias que van a venir. Lo comparo con el pecado, que aunque tú peques y te arrepientas, Dios te perdona, pero ese pecado trae su consecuencia. Ese pecado trae una consecuencia que a veces nosotros, a través de esa consecuencia, es que nosotros entendemos que lo hicimos mal y que no era la voluntad de Dios. Lo comparó también con el tema que ya teníamos anterior, que era sobre la mujer. Cuando un siervo le pide una esposa al Señor, que se desespera y se mete con la primera que llega, entonces ya cuando tú consumas tu matrimonio, entonces ya tú tienes que aguantar y soportar, porque esa fue la que tú elegiste. Esa no fue la que Dios tenía para ti, pero tú estabas desesperado. Ahora que ya tú la elegiste, tienes que saber sobrepesar las cosas y debe de ponerte de acuerdo, aún contra de tu voluntad. Porque no todo el tiempo el hombre tiene la razón y no todo el tiempo la mujer la tiene, pero en el matrimonio, para saber sobrellevar las cosas, debe de haber una balanza. Y esa balanza también debe de llevarlo al ámbito espiritual de tu relación íntima para con Dios. Que debe de haber un equilibrio. En vez de tú dejar la oración para el segundo plano, déjala para el primero. Nosotros siempre nos turbamos cuando pasamos una situación, entonces en vez de clamar a Dios tratamos de buscarle una solución. Entonces cuando no le buscamos la solución, entonces acudimos a la oración. Pero en el momento que ya la situación se dé, en vez de tú buscarle una respuesta, avanza hacia la oración, que mediante a la oración, que es la comunicación con Dios, donde tú estás dialogando con tu Padre, donde tu Padre te va a revelar de lo secreto a lo público, entonces ahí va a venir una contesta, sea directamente de parte de Dios, sea revelada de parte de Dios, o a través de un ser humano, puede ser tu mismo pastor. Mi pastor siempre dice, cuando tú vas pidiéndole un consejo, él, aunque te tenga la solución en sus manos, ahí mismo manda a orar. Dice, vamos a orar. Tú quizás lo que estés esperando es una respuesta, pero la respuesta correcta es la que el pastor te dice para que tú acudas a la oración. La oración es el impulso, lo que te va a hacer a ti comunicarte con tu Padre, que estás en los reinos de los cielos. Entonces, esa palabra es la que tú estás esperando. Entonces, mediante la oración es que tú tienes respuesta. No toda la respuesta obligatoriamente tiene que tenerla un ser humano. Ahora, bíblicamente hablando, cuando tú le preguntas a través de un verso o de un capítulo de la Biblia, el que se lo sepa te lo va a decir o va a acudir a lo que es a interpretarte o a leer el capítulo de las Sagradas Escrituras. Pero cuando ya se trata de algo espiritual, de algo fundamentado, entonces tiene que ser algo revelado de parte de Dios a través de su Santo Espíritu, sea directamente o a través de su siervo, quien Él haya elegido en esa ocasión para darte la interpretación de lo que tú estés anhelando. Y recuerda bien, todos los caminos conllevan a la oración. La oración es el puente de comunicación para con Dios, porque hay dos caminos, como yo le podría decir. El método de la oración y el camino de Jesucristo, que es el único, que Él es la verdad y la vida, que nadie va a llegar al Padre si no es por Él. Y de esto estamos claros, hermano. Entonces,
En vez de usted convertirse en el capítulo 1 de Jonás, conviértase en el capítulo 2. Cuando ya usted viene a reconocer, no cuando usted es una persona renuente. En el capítulo 1 se demuestra que él es una persona renuente, que en vez de ir para donde Dios le dice, se va para el lado contrario, huyéndole lejos de la presencia de Dios, para no darle la palabra de arrepentimiento a esa ciudad, que era lo que Dios quería, salvar a esa ciudad y sanar el corazón de Jonás, que también había un poco de rencor en él. Entonces, ¿qué Dios hace? Que en el capítulo 2, cuando Jonás reconoce, entonces Dios manda que el gran pez vomite a Jonás en tierra, pero en la tierra que lo vomita es en Nínive. Jonás no fue a Tarsis nunca. Jonás, a mitad de camino, o quizás llegando, fue que lo arrojaron al mar, vino el gran pez y se tragó a Jonás durante 3 días y 3 noches. Entonces, amado, vamos a reconocer cada día que verdaderamente nuestra salvación, como lo reconoció Jonás, depende de Dios. Nuestra salvación está en la mano de Dios. Nuestra bendición está en las manos de Dios. La vida espiritual suya depende también un 50% de usted, pero también de Dios. Porque a la medida de que usted busque, Dios te va a dar. Es como la parábola de los talentos, que a cada uno le entregó conforme a su capacidad. Mire que al que le dio 3, no le dio como al que tenía la capacidad de 1. Al que tenía 1 le dio 1. Al que tenía 2 le dio 2. Y al tercero le tocó. Cada quien conforme a la voluntad de Dios. O sea, Dios lo que te va a dar es lo justo y lo necesario. Siempre en tu oración yo te recomiendo que le pidas al Señor y termines diciendo: Señor, solo quiero recibir lo justo y lo necesario conforme a tu voluntad. Porque yo mismo atravesé una situación hace unas semanas atrás donde quizás pude haber recibido mucho más, pero dije: Señor, yo solamente quiero lo justo, quiero lo necesario, quiero tener lo que a mí me corresponde. Y ¿saben qué? Yo puedo decir que Dios me honró, que Dios me concedió mi petición, porque me dio lo justo y lo necesario, me dio lo que a mí me correspondía. Amado, esto ha sido todo por esta preciosa tarde. Les recomendamos que el próximo lunes no se pierda un espacio más por GDM Estudio TV, Canal 74, otro paso de fe, con un tema bastante importante. Y sobre todo, les recuerdo que por favor tenga su Biblia, un cuaderno y un lápiz a mano. Bendiciones. Porque la tierra que pisas es tierra santa. No temas. Yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué vienes a mí? He oído el llanto de mi pueblo de Israel. Te presentarás a